Este lunes, en Sabiduría para todos los días, vamos a hablar acerca de ¿es sabio hacer planes? Nuestro texto bíblico se encuentra en Proverbios, capítulo 24, y hoy vamos a leer juntos el verso número 27. Antes de construir tu casa, haz tus planes y prepara los campos. Yo soy el pastor Rafael Pola, me da mucho gusto compartir contigo la meditación de la palabra de Dios en este día. Estamos iniciando una nueva semana y seguramente es parte de los planes que tienes para este año, para este mes, para estos días, continuar con lo que ya tienes pensado o has fijado dentro de tus actividades para lo que lo has fijado como metas para este año. Pero también es verdad que no todas las personas estamos habituados a planear y que en algunos casos pues no resulta necesario hacer planes. Aunque la planeación no es propiamente una forma de trabajar que caracterice a nuestros países de habla hispana. Esto es cierto, pero también es verdad que a planear se puede aprender. Basta con ir a trabajar a un país con otra cultura organizacional para que demostremos nuestra capacidad de que podemos adaptarnos y aprender también a planear. Hay un gran ejemplo en la Biblia de un líder llamado Nehemías. Este líder tenía un corazón muy comprometido con el Señor, con la ley de Israel y con la reconstrucción de su país. Es sobresaliente porque no hay otro como él en la Biblia que haya sabido conjuntar sus habilidades como planeador con un corazón humilde con Dios. Tal vez solo nos lleva el pensamiento a considerar a José. Pero uno de los hallazgos interesantes de la historia bíblica en Nehemías fue su punto de partida. Él quiso escuchar cómo se encontraba Jerusalén, porque ya había habido anteriormente grupos que salían para reconstruir la ciudad. Pero recibió noticias alarmantes y dispuso su corazón para realizar una tarea que le llevaría a invertir muchos años de su vida y dejar atrás un gran trabajo que tenía en la corte del rey. Esta etapa en la que Nehemías pide un informe de la condición en la que se encontraba Jerusalén, solemos llamarle hoy el diagnóstico. Y es tan importante un buen diagnóstico que él nos va a permitir determinar con mayor claridad lo que debemos de hacer. Nehemías tenía clara su tarea. Él no tenía duda. Había en su corazón el deseo de reconstruir su ciudad. Y sabía que tenía que empezar con los muros y con las puertas. La epopeya de Nehemías es un ejemplo de muchas cosas. No quiero hacer menor mención del corazón fiel, humilde de Nehemías ante el Señor, su profunda convicción espiritual, pero también es un ejemplo de estrategia, de metas claras y de trabajo en equipo, de supervisión y de superación de barreras. Por eso es que Nehemías es un ejemplo muy poco común, en el que podemos encontrar cómo se entrelazan la fe y la dependencia en Dios con las capacidades de un ser humano en liderazgo
social y el liderazgo político. El regreso de Israel del exilio babilónico a su tierra fue tan importante que de hecho se puede llamar o se ha llamado por los especialistas como la verdadera fundación del judaísmo. Algo así como lo que pasó en el siglo XVI con la llamada reforma protestante o reforma magisterial. Tenemos en realidad mucho que aprender nosotros hoy para hacer un buen trabajo de planeación de lo que corresponde a nuestra tarea en este siglo, la tarea que nos encomendó el Señor a nosotros en un mundo tan dinámico en el que todo parece irse con tanta rapidez que parece obsoleto al paso de los meses. Fíjense, Nehemías pudo haber tardado de 2 a 3 meses en su viaje de Babilonia a Jerusalén y hoy, en la era digital, viajamos en unos segundos de un punto a otro y obtenemos información al pulsar nuestra pantalla. Déjame ponerte un ejemplo. Si yo le pregunto a la inteligencia artificial cuál es la condición actual en la que se encuentra Jerusalén, en un santiamén tendría yo un desplegado de información social, económica, militar, política, etc. Ese es el mundo en que vivimos hoy. La planeación, sin embargo, sigue siendo una herramienta tan necesaria para trabajar con orden y con estrategia en aquello que tenemos en nuestro corazón. Contamos por ello hoy con muchas herramientas para planear. Cuando yo empezaba mi labor profesional, era bastante común echar mano de la planeación estratégica. Hoy hay herramientas para gestión de proyectos, para gestión de finanzas, para organización de personal, muchas incluso, algunas en línea y otras soportadas y apoyadas también por la inteligencia artificial. Es sabio, de acuerdo a lo que Proverbios nos enseña, es sabio planear y es doblemente sabio, es decir, se incrementa el valor de esta sabiduría cuando lo que queremos planear es nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia. Sin embargo, aprendemos con Nehemías que no intentes dar el primer paso si antes no has preparado el campo y no conoces cómo se encuentra la realidad de tu hogar. Hay varias tareas en que ocuparse antes de que te sientes a hacer planes, porque a veces resulta incluso una fuga mental el hacer muy bonitos planes, pero que no están aterrizados en la realidad. Una de esas tareas indispensables es preguntarle al dueño del negocio qué es lo que quiere. Bueno, no me refiero en el caso de la familia a la esposa o a la mamá. Me refiero al Señor. Una pregunta clave, fundamental en el corazón de Nehemías era: Señor, ¿qué quieres que yo haga en Jerusalén? Y yo anhelo hacer esto, pero te pido tu bendición y te pido tu dirección. La pregunta importante para nosotros hoy sería, ya sea que seas papá, mamá e hijo, hermano: Señor, ¿qué familia quieres que construyamos? Hace algunas semanas tuve una conversación muy interesante con una querida amiga de la juventud y me compartió cómo era la familia que había construido con su esposo, una familia misionera, cuya tarea no estaba de las puertas de la casa para afuera, como una familia que va a misión, que va a misionar a un territorio y cuya labor implica servicio médico o el discipulado, evangelismo, adoración, enseñanza, asistencia a los necesitados, ¿no? Por razones propias de lo que fue la pandemia,
ellos tuvieron que convertir su propia casa en su lugar de misión, de las puertas para adentro. Porque en muchas ocasiones su casa se convirtió en un lugar de refugio para migrantes y su despensa en un comedor comunitario. Lo hermoso de esta historia, lo que inspira, es que todos los integrantes de la familia estaban felices de ser así. Dios había puesto en el corazón de papá una misión, una tarea, y todos se sumaron para acompañarlo en ese proyecto a un costo de su propia comodidad y de su propia intimidad. Como Nehemías, vieron una necesidad y se comprometieron con Dios para poner lo que llamaríamos su granito de arena. Por ello, antes de construir, estamos hablando no de la casa física, sino del hogar, haz planes. No importa si ya estás en una etapa en la que la familia ya ha crecido o ya los hijos se han ido. Y esto es aún más importante porque la pregunta que debiéramos formularnos es, ¿cuál será la siguiente etapa para nuestra familia una vez que los hijos se han ido? Y no todos tienen una respuesta clara y por eso se quedan con la nostalgia de lo que ya no es. Y le echan a perder la vida a los hijos porque lo quieren tener de vuelta en la casa. Haz planes. Siéntate con calma, pregúntale al Señor qué quiere que tú hagas y ponlo por escrito. Una meta clara, una estrategia, los recursos que vas a requerir, una fecha para llegar ahí, en fin. Pero preparar los campos, porque si no está la tierra lista para sembrar, ninguna cosecha va a dar fruto. Y en el caso de la planeación, implica sumar a todos a los que se verán afectados con estos planes que el Señor ponga en tu corazón. Por ello, Nehemías fue ejemplar en su trabajo en equipo. Supo sumar todo aquel que podía contribuir para alcanzar planes. Y también supo, fíjense qué interesante, decirle no a aquellos que querían sumarse con un mal propósito, porque también los hay. Empezamos la semana, qué bueno que podamos hablar de lo que Dios quiere que hagamos en relación con nuestra forma de vivir, que hagamos planes. Estamos prácticamente por llegar al segundo semestre de este año y nosotros aquí en Cancún tenemos un culto largo, especial, de 10 a 6, el primer domingo de julio, porque queremos saber cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Tenemos claro la gran comisión, tenemos claro el gran mandamiento. Nos queda claro que lo que tenemos que hacer es adorar, construirnos y alcanzar, arriba, adentro y afuera. Pero tenemos claro que Dios quiere algo específico para nosotros y sobre ello queremos preguntarnos cuál es la voluntad de Dios para nuestra congregación, para nuestras familias, para cada persona en lo particular y sumarnos a un plan que no es nuestro, que es un plan de Dios, al que nosotros simplemente nos sumamos porque el Señor nos ha integrado para ser parte de su pueblo y llevar adelante sus propósitos. Que tengan una semana muy bendecida. Por aquí nos encontramos el día de mañana.